Después de asegurar la clasificación para los cuartos de final, la directiva azulcrema, en conjunto con la directiva felina, está cerrando una negociación que podría cambiar el destino de un jugador que perdió espacio en el esquema del técnico brasileño. A pesar de ser una pieza importante, fue relegado del once inicial y ahora su futuro está definido. Esta decisión ha dividido a la afición azulcrema, que se pregunta por qué está en el banco. Además, se ha revelado la lesión del holandés Jabairo Dilrosun, y ya se conoce la gravedad y cuándo volverá a las canchas. Como si fuera poco, el departamento médico ha dado buenas noticias sobre Sebastián Cáceres. ¿Qué significa esto para el América y sus próximas estrategias? Descubre todos los detalles y más en nuestra cobertura completa. Después de una emocionante y desafiante victoria sobre el St. Louis City por 4-2 en los octavos de final de la Leagues Cup 2024, el América, bajo la dirección de André Jardine, se prepara para el próximo enfrentamiento, ahora contra el Colorado Rapids, otro rival de la Major League Soccer. La clasificación para los cuartos de final no fue fácil, pero fue un reflejo de la determinación y calidad del plantel americanista, que supo superar las adversidades y demostrar por qué es uno de los favoritos para ganar el título de la competición. El partido contra el St. Louis City comenzó con el América en una situación complicada, viéndose en desventaja en el marcador. Sin embargo, la resiliencia del equipo fue fundamental para la remontada en el segundo tiempo, destacando el impacto de las decisiones tácticas de Jardine. Una de esas decisiones fue la entrada de Cristian Borja, quien sustituyó a Cristian Calderón en el lado izquierdo del equipo. Borja rápidamente mostró su capacidad, siendo uno de los responsables de cambiar el rumbo del partido. En los 19 minutos que estuvo en el campo, Borja no solo contribuyó defensivamente, bloqueando tiros y realizando intercepciones, sino que también fue crucial en el apoyo al ataque, con una precisión del 90% en los pases, incluyendo un pase clave y victorias en todos los duelos en el suelo. Su capacidad para infiltrarse en la defensa rival y crear oportunidades peligrosas fue esencial para la remontada del América. La sólida actuación de Néstor Araujo en la defensa también fue uno de los pilares de la victoria. Sustituyendo a Sebastián Cáceres, quien estaba fuera por problemas físicos, Araujo se destacó con una actuación digna de recordar. A lo largo del partido, realizó 13 acciones defensivas, de las cuales 8 fueron rechazos de ataques rivales, además de completar el 70% de sus pases largos y participar activamente con 64 intervenciones en la pelota. Su presencia constante y eficiente en la defensa garantizó que el St. Louis City no pudiera ampliar su ventaja, permitiendo al América buscar la remontada. A pesar de jugar fuera de su posición habitual, Araujo mostró una adaptabilidad impresionante y reafirmó su valor dentro del plantel, superando a Ramón Juárez como la principal opción para sustituir a Lichnowsky o Cáceres, si es necesario. En el ataque, la actuación de Rodrigo Aguirre fue un verdadero espectáculo aparte. El uruguayo, quien se ha destacado como una pieza clave saliendo desde el banquillo, confirmó su importancia al sellar la victoria con un golazo que coronó la actuación del América. Aguirre, conocido por su olfato de gol en momentos cruciales, demostró una vez más su capacidad de decisión al driblar a dos defensores y al portero antes de marcar el cuarto gol del América. Además de su contribución directa al marcador, Aguirre protagonizó un momento simbólico al silenciar a dos rivales con un gesto provocativo que encendió a la afición en las redes sociales. Con la posible ausencia de Jabairo Dilrosun para el resto de la Leagues Cup, Aguirre se perfila como un fuerte candidato para ocupar un lugar en el once titular, buscando aprovechar al máximo esta oportunidad. La clasificación del América para los cuartos de final reafirma su posición como el principal representante de la Liga MX en esta edición de la Leagues Cup. Mientras otros grandes clubes mexicanos, como Chivas, Pumas, Cruz Azul y Tigres, enfrentaron eliminaciones prematuras y decepcionantes, el América sigue llevando la bandera del fútbol mexicano en el torneo. Con un plantel valorado en casi $100 millones, el América no solo se coloca como el favorito para ganar la Leagues Cup, sino también para triunfar nuevamente en la Liga MX. La responsabilidad de representar a todo el fútbol mexicano ahora recae sobre los hombros de los jugadores y del cuerpo técnico del América, que saben que cualquier desliz podría comprometer el orgullo de una nación apasionada por el fútbol. El próximo desafío contra el Colorado Rapids promete ser una prueba a la altura de las ambiciones del América. André Jardine, siempre atento a las sutilezas tácticas, ya ha señalado que podría hacer cambios en la alineación para enfrentar al nuevo rival. Uno de los cambios más esperados es el regreso de Sebastián Cáceres al equipo titular, si es que se encuentra en condiciones físicas ideales. Cáceres, cuya ausencia se sintió contra el St. Louis, podría traer mayor solidez a la defensa al lado de Araujo o Lichnowsky, dependiendo de la formación elegida por Jardine. Además, es probable que Cristian Borja mantenga su posición en el lateral izquierdo, después de su impresionante actuación, lo que podría significar una nueva configuración para el sistema defensivo y ofensivo del equipo. Mientras tanto, en el ataque, Rodrigo Aguirre parece estar cada vez más cerca de ganarse un lugar entre los 11 titulares, especialmente con la ausencia de Dilrosun. Aguirre, que ha demostrado ser decisivo siempre que es llamado, ahora tiene la oportunidad de consolidar su posición en el equipo, ofreciendo una opción de ataque potente y eficaz. Su capacidad de finalización y su presencia física en el ataque son atributos que Jardine seguramente considerará al armar el equipo para el enfrentamiento contra el Colorado Rapids. El camino del América en la Leagues Cup 2024 hasta ahora ha estado marcado por desafíos y superaciones, pero también por momentos de brillo individual y colectivo.
La victoria sobre el St. Louis City fue un recordatorio del poder de recuperación y de la calidad del plantel. Incluso ante las dificultades, logró imponer su juego y avanzar en la competición. Con los cuartos de final acercándose, el América se prepara para un nuevo capítulo en su búsqueda por el título, consciente de que cada partido será una batalla y que la responsabilidad de representar a la Liga MX es una carga pesada, pero que están más que preparados para llevar. Ahora, con los ojos de México puestos en ellos, los jugadores del América entran en el campo no solo para ganar, sino para seguir escribiendo su historia de glorias y reafirmando su posición como el gigante del fútbol mexicano. Cada decisión táctica, cada sustitución y cada gol marcado se convierten en parte de una historia más grande, donde el objetivo final es levantar otro trofeo y dejar claro que, cuando se trata de grandes competiciones, el América siempre está en la línea de frente, listo para conquistar y honrar su legado. Dicho esto, necesitamos hablar sobre la secuencia de lesiones que ha afectado al Club América en esta fase decisiva de la Leagues Cup 2024, lo que incrementa el desafío para André Jardine. La lesión de Jabairo Dilrosun, que se confirmó después de los exámenes realizados el 14 de agosto, representa un nuevo obstáculo para el técnico, que ya venía lidiando con la ausencia de Alejandro Cendejas. La situación exige una reevaluación profunda de las opciones tácticas y un enfoque creativo para mantener al equipo competitivo en los próximos enfrentamientos. El diagnóstico de Dilrosun, que indica que el jugador estará fuera por al menos un mes, ha puesto de manifiesto la fragilidad del plantel en términos de alternativas ofensivas. Con dos de los tres principales extremos fuera de combate, Jardine necesita buscar soluciones que mantengan al América en la disputa tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX, que pronto retomará su curso. La ausencia de Dilrosun es particularmente dolorosa, considerando su papel crucial en la transición rápida y en la creación de jugadas decisivas, atributos que se han vuelto aún más importantes en esta fase del torneo. Las lesiones, que a menudo son impredecibles, ahora se han convertido en un factor determinante para la planificación estratégica de Jardine. La pérdida de Dilrosun no solo debilita el sector ofensivo, sino que también afecta la moral del equipo, que venía impulsado por buenas actuaciones. La responsabilidad de revertir esta situación recae en el técnico, que debe encontrar una manera de adaptar al equipo a las nuevas circunstancias, sin perder la intensidad y la eficiencia que han marcado la campaña del América hasta ahora. Una de las posibles soluciones que Jardine puede adoptar es la utilización de jugadores versátiles, que puedan actuar en diferentes posiciones en el ataque. Brian Rodríguez, por ejemplo, ha mostrado capacidad de adaptarse a la banda derecha en ausencia de Dilrosun y Cendejas. Sin embargo, la sobrecarga de funciones podría acabar desgastando al jugador, que ya carga con una gran responsabilidad en la construcción ofensiva del equipo. Por eso, la rotación del plantel y el uso inteligente de las sustituciones serán fundamentales para mantener al equipo en óptimas condiciones físicas para los desafíos que vendrán. Además, Jardine podría necesitar replantear la estructura táctica del equipo, tal vez adoptando un esquema que privilegie más el juego colectivo y menos la dependencia de jugadas individuales de los extremos. La ausencia de Dilrosun podría obligar al América a explorar más el juego por el centro, utilizando a jugadores como Álvaro Fidalgo y Diego Valdés para crear oportunidades de gol y mantener la posesión del balón en áreas peligrosas. Este cambio táctico requerirá una mayor cohesión entre los sectores del equipo y un ajuste en la dinámica ofensiva, algo en lo que Jardine deberá trabajar intensamente en los entrenamientos. Mientras tanto, el Departamento Médico del América tiene un papel crucial en el intento de acelerar la recuperación de Dilrosun y Cendejas. La tecnología y los tratamientos modernos ofrecen esperanza, pero el proceso de rehabilitación debe ser cuidadoso para evitar recaídas o lesiones subsecuentes. El tiempo de recuperación estimado para Dilrosun es de un mes, pero la respuesta del cuerpo del jugador y el progreso en los tratamientos serán determinantes para su regreso a las canchas. Otro punto importante a considerar es el impacto psicológico de las lesiones en el resto del plantel. Jugadores como Brian Rodríguez y Eric Sánchez, que ahora necesitan asumir roles más centrales en el equipo, pueden sentir la presión adicional, tanto en términos de rendimiento como de expectativas. El liderazgo de Jardine será esencial para mantener la confianza del grupo elevada y garantizar que los jugadores sigan creyendo en sus capacidades, incluso frente a las adversidades. La situación de Jabairo Dilrosun, sumada a otras lesiones, subraya la necesidad de una planificación robusta y la importancia de la gestión del plantel en competiciones de alto nivel. El América, que lleva sobre sus hombros el peso de ser uno de los favoritos al título, ahora enfrenta una prueba de resiliencia. La capacidad de adaptación y la respuesta rápida a las circunstancias adversas serán cruciales para determinar el destino del equipo en esta temporada. A pesar de los desafíos, el departamento médico le da la mejor noticia al América. Ya sabemos cuándo regresa Sebastián Cáceres. El entrenador brasileño habló sobre la lesión de Seba en conferencia de prensa ante los medios, y al ser cuestionado, no dudó en revelar cuándo podría ver a Seba nuevamente en el campo. Según Jardine, Cáceres está bien, pero no querían arriesgar. Sin embargo, el técnico del azulcrema confesó que estará de vuelta para el partido de cuartos de final contra el Colorado Rapids, entonces simplemente fue un susto y afortunadamente no hubo necesidad de preocuparse. Aunque está de vuelta, todo indica que Sebastián Cáceres iniciará el partido como suplente, es decir, en el banco, ya que probablemente no querrán arriesgarlo desde el inicio, y si el partido va por buen camino, podrían aguantarlo para que, si avanzan a las semifinales, no haya problema para que participe.
Por otro lado, las críticas al arbitraje siempre surgen cuando el Club América entra en el campo, especialmente en partidos decisivos. El episodio más reciente involucra al árbitro, Gato Ortiz, quien está en el ojo del huracán después de la victoria del América sobre el St. Louis City en la Leagues Cup. Lo que muchos llaman y ayuda ya al América, otros lo reconocen como el resultado natural de un equipo que ha dominado el fútbol mexicano durante años. Pero, ¿por qué persiste esta narrativa de favoritismo? ¿Será que es más fácil atacar al árbitro que admitir la superioridad de un equipo que simplemente hace méritos para ganar? José Ramón Fernández, un veterano de la crónica deportiva, desde hace mucho tiempo insiste en que el América se beneficia de arbitrajes controvertidos. Según él, la actuación de Gato Ortiz en el partido contra el St. Louis City sería otro ejemplo de esta supuesta relación entre el club y los árbitros. Fernández, que no oculta su aversión al América, aprovecha cada oportunidad para criticar al equipo, señalando una supuesta conspiración que favorece al club en las competiciones. Sin embargo, es curioso cómo estas acusaciones aparecen siempre que el América sale victorioso. ¿Será que, en el fondo, estas críticas son solo una forma de intentar manchar la reputación de un club que sigue coleccionando trofeos? La verdad es que el América tiene una historia de éxito que habla por sí sola. Son años de conquistas, títulos nacionales e internacionales que ponen al club en un nivel inalcanzable para muchos. Y es precisamente esa superioridad la que incomoda, generando críticas y acusaciones que, muchas veces, carecen de fundamento. José Ramón, por ejemplo, denuncia una supuesta relación entre el club y los árbitros, pero ¿dónde están las pruebas concretas? Hasta ahora, parece que estas alegaciones sirven más para alimentar teorías de conspiración que para aportar algo sustancial al debate. Otro nombre que se ha sumado a la polémica es Javier Alarcón, conocido por su afición declarada al Cruz Azul. En las redes sociales, Alarcón ironizó sobre la actuación de Gato Ortiz, sugiriendo que el árbitro tendría yalas y que lo llevan a favorecer al América. No obstante, el comentario de Alarcón parece más una provocación que una crítica seria. Al fin y al cabo, cuando uno es aficionado a un equipo rival, como en el caso de Alarcón, es fácil caer en la tentación de minimizar las conquistas del adversario. Pero, ¿realmente necesita el América ayuda para ganar? ¿O será que su talento y estrategia en el campo son suficientes para justificar sus victorias? Cabe recordar que, en el fútbol, las decisiones de los árbitros siempre serán objeto de discusión. Los errores suceden, pero sugerir que hay una mano invisible y guiando esas decisiones a favor de un solo club es, como mínimo, exagerar. El América es un equipo que impone respeto en el campo, y eso se refleja en los resultados. Sí, Gato Ortiz cometió errores, eso forma parte del juego, pero no disminuye el mérito de un equipo que lucha y consigue sus victorias con garra y determinación. Y no podemos olvidar que esta no es la primera vez que surgen estas críticas. Siempre que el América está en una posición destacada, se levantan voces para cuestionar cómo llegó hasta ahí. Pero, en lugar de centrarse en suposiciones, ¿por qué no reconocer el trabajo que hace el equipo? El América entrena, se prepara, invierte en jugadores de calidad, y sobre todo, tiene una afición apasionada que lo empuja hacia la victoria. Al final del día, parece que la verdadera molestia no es la actuación del árbitro, sino el éxito continuo del América. Cuando un equipo es tan exitoso como el América, las críticas son inevitables, pero eso también es una señal de que el club está haciendo algo bien. El América continuará ganando, independientemente de las acusaciones y teorías que intenten minimizar sus logros. Ahora, la pregunta que queda para ti, aficionado. ¿Crees que las críticas al arbitraje están justificadas o son solo una forma de disminuir los logros del América? Deja tu opinión en los comentarios y participa en esta discusión. La directiva de Tigres está con los ojos bien abiertos para una oportunidad que puede cambiar la cara de su defensa. Ramón Juárez. El joven defensa, que recientemente perdió la titularidad en el América a manos de Néstor Araujo, está en la mira del club de Monterrey, que ve en Juárez un talento con potencial para destacar en la Liga MX. Ramón Juárez ganó notoriedad en la última liguilla, donde formó una pareja sólida con Igor Lichnowsky, contribuyendo a una defensa casi impenetrable. Con pocos goles en contra y un desempeño de alto nivel, se demostró como un defensa confiable, con mucho margen para evolucionar. Sin embargo, con el regreso de Sebastián Cáceres, el entrenador del América decidió apostar por Araujo para la posición, dejando a Juárez en el banquillo. Este escenario despertó el interés de Tigres, que ve en Ramón Juárez la solución para fortalecer su línea defensiva. La directiva de Tigres sabe que invertir en un joven con tanto potencial es un movimiento estratégico, más aún considerando la importancia de tener una defensa sólida en un campeonato competitivo como la Liga MX. La juventud y el talento de Juárez son atractivos que Tigres no quiere dejar escapar, especialmente en un mercado donde jugadores con este perfil son tan valorados. Sin embargo, Tigres enfrenta un gran desafío: convencer a la directiva del América de liberar a Ramón Juárez. Para el América, dejar ir a un jugador joven y prometedor como Juárez puede ser visto como un riesgo, más aún si consideramos que puede convertirse en uno de los mejores defensas de la liga en unos años. La directiva del América necesita evaluar cuidadosamente el valor de Juárez para el futuro del equipo y decidir si realmente es ventajoso dejarlo ir, especialmente para un rival directo como Tigres. Tigres, por su parte, está dispuesto a hacer lo posible para asegurar esta contratación.
La directiva sabe que, con Juárez, la defensa del equipo ganaría más consistencia y, de paso, debilitaría a uno de sus principales competidores en la Liga MX. Este tipo de movimiento en el mercado puede ser decisivo para las ambiciones de Tigres en las próximas temporadas. Ahora, le toca al América decidir: mantener a Ramón Juárez e invertir en su potencial a largo plazo o ceder ante la presión de Tigres y arriesgarse a perder a un jugador que puede marcar la diferencia en el futuro. Independientemente de la elección, una cosa es segura: Ramón Juárez es una pieza valiosa, y la disputa por él solo muestra lo reconocido que es como un talento de peso en el fútbol mexicano. ¿Y tú, aficionado, crees que el América debería retener a Ramón Juárez a toda costa o sería mejor negociarlo con Tigres? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos una a una. Lo de Javairo es muy temprano, né, para darmos uma opinião. Creo que não seja nada grave por como está agora, sus sensações, né? Pero es necesario un examen, mañana para termos la certeza de que se fuera una lesión, que sea una lesión muy pequeñita para que consiga a tiempo aún jugar en este torneo. Sebastián Cáceres casi listo, aún sentí un poco de dolor en las espaldas y bien, hoy no quisimos submeterlo a un nuevo esfuerzo que podría ahí sí generar una lesión más fuerte. Sensación que va a estar para el próximo partido. Y más las sensaciones del juego, bien, claro que un mixto, ¿no? Hoy fue un partido muy raro, muy diferente de lo que nos gusta, porque te sale del control muchas veces, mismo cuando estábamos ganando, nunca tuvimos la sensación de estar en el control absoluto del juego, también por méritos del rival. Es un equipo que no atraviesa un gran momento en la Major League, pero se ven las formas desde el torneo pasado, en formas claras, saben a qué juegan, tienen una forma de ataque interesante, difícil de marcar, y nos costó defenderse bien en este partido. Entonces siempre una sensación de no estar la defensa 100% ajustada y pasando por dificultades desde el primer tiempo. Viene el segundo tiempo, tentamos ajustar un par de cosas para justamente termos esta solidez defensiva, y viene el lance del primer gol, que es un contragolpe nuestro, una chance de tal vez ali matarmos el juego, y de este contragolpe sale un contragolpe rival y te mete el 1-1, y una sensación de que el gol rival nos movió un poco, nos sacó confianza, y viene el segundo muy rápido, y estos partidos eliminatorios son así. Tú tienes que reaccionar muy bien cuando metes un gol, y sobre todo reaccionar más fuerte aún cuando sofres un gol, ¿no? Y el gol de rival para mí es que llama el segundo gol, pero a partir de ahí sí, sensaciones del equipo que tenemos, de por qué somos bicampeones, porque ahí se ve un equipo contundente, un equipo que bien, que no se entrega nunca, que mira mismo teniendo poco tiempo y sabe que va a generar, que va a frente. Los cambios fueron muy importantes, y remontar en este escenario para nosotros es muy importante. Revela la fuerza mental que tenemos, pero deja varias lecciones del partido de cosas que tenemos que mejorar, por cierto, pero nos da las sensaciones de que tenemos mucho potencial para pelear ya ahora por este título. Seguimos con Saúl. Y André, dos preguntas. Saúl Rodríguez de Telemundo. La primera, a pensar ahora en el equipo de Colorado, que eliminó a Toluca. Y la segunda, ¿qué le dice que de 8 que quedan con vida en este torneo solo quedan 2 equipos mexicanos y 6 de la MLS? Sí, es un poco el retrato. Estábamos hablando ali adentro, ¿no? Se ve, los equipos americanos se ve en un nivel físico muy fuerte, en un nivel tático ya de equipos que ya tienen 25, 20 y tantos partidos, ¿no? de liga local. E isto te coloca en un estágio un poco más a frente en situaciones tácticas, en parte física. Entonces creo que pasa un poco por ahí, ¿no? La dificultad, ¿no? es de todos los equipos, mismo los equipos mexicanos que estaban a frente ahí en este momento en la Liga Mexicana, como Toluca, como Monterrey, como Tigres, todos, ¿no? Cruz Azul, todos con bastante dificultades, no son esta ronda desde el inicio del torneo.
Pero es así, es un torneo que tiene esta característica, no adianta lamentarse, tú tienes que intentar hacer lo mejor posible y el punto es que para realmente pelearmos por este título tenemos que acelerar, ¿no? Las evoluciones, acelerar la consistencia que nos marcó en momentos capitales, sobre todo en los títulos, en las dos liguillas. Quiero ver mi equipo consistente, fuerte. No tenemos tanto tiempo de entrenamiento entre un partido y otro, pero vamos a ver si conseguimos, por vídeos, por los pocos treinos que tenemos, ir avanzando lo más rápido posible para poder, para mí, aumentar las chances de pelear por este título. Seguimos acá enfrente. Profesor Leonel Damián de Football Network. El equipo se mostró a la ofensiva un poco por momentos sobrados. ¿Qué hacer para que eso no le afecte contra un equipo como Colorado Rapids, que sin demeritar a San Luis es mucho más fuerte? Sí, verás bien, yo soy muy tranquilo en el análisis de estos tipos de errores. Una persona más crítica va a tener la opinión que tú colocaste, ¿no? De sobrado, no me parece el caso. Somos tal vez demasiadamente altruistas. Los lances, intentando encontrar el jugador más bien colocado, ¿no? Para meter el gol. Pero claro que nos molesta, ¿no? Una situación que tú tienes todo para meter el gol y hagas un pase y al final el rival te mete, te deja una malísima sensación. Pero no por sobrados, te aseguro, es por lo contrario, muchas veces por un exceso de encontrar el jugador más bien colocado o un jugador o una situación un poco mejor para finalizar. Y para mí son ajustes finos que ahí sí, estos ajustes con vídeos, con conversas, tú ya encontras. Por cierto, este tipo de error va cada vez ser menor o menos frecuente en el equipo. Y mismo así nos dio para dar la vuelta. Mismo Brian, que fue uno de los jugadores que participó en este lance de podría patear una otra vez, fue un jugador decisivo en este partido, metió un par de goles y para mí tuvo una grandísima actuación. Vamos con Ricardo. Está el micrófono. Ricardo Jiménez de CGN en San Diego. Profe, ha encontrado un equipo muy equilibrado. Quien venga de la banca hace exactamente lo que usted dice, participa en la ofensiva, participa en la defensiva, no importan tampoco las lesiones. ¿Encuentra ya este equipo en el nivel que usted pretende tener justamente como lo fue el bicampeón? Y, por segunda parte, que puede aprovechar de la localidad y quedarse aquí justamente en Los Ángeles para el siguiente encuentro. Sí, no, prácticamente imposible tú estar en tu mejor nivel en este momento, ¿no? Para los mexicanos, no solo para nosotros, para todos los mexicanos, imagino, que están pasando por algo similar. Y tal vez a nosotros sea un poco más difícil la situación porque tuvimos menos tiempo que prácticamente todos los equipos por llegar a la final de la liga y entender que era muy importante dar un tiempo importante de vacaciones a todos. Los jugadores terminaron la liguilla pasada agotados, estaban en su límite físico. Miras bien o que pasó con Diego, de que va, por no tener vacaciones, va a la Copa América y se desgarra el gemelo muchas veces por estar ali en el límite físico y reconocemos esto. Entonces, en este momento es imposible estarmos a máximo nivel, pero es lo que hablé en la respuesta anterior, de irmos encontrando estrategias para ir acelerando este desarrollo. Y ahí las estrategias con los vídeos, con las conversas, con las charlas, con entrenamientos tácticos. Va a ser importante agora com a lesão de Javairo encontrarmos um par de variantes, né? Porque não vamos, desgraçadamente, não teremos Endejas também que poderia jogar por este setor, pero vamos ter que ser criativos neste aspecto de encontrar esta variante. Pero miras bien, qualquer variante quando tu implementas te exige um pouco de tempo de treinamento, por lo menos 2, 3 treinamentos. No vamos a tener este tiempo. Pero vamos a ver si encontramos con los treinos, con los vídeos, con las conversas, el facto de estarmos concentrados en un hotel te ayuda porque tú encuentras varios momentos de dentro del día para practicar con los jugadores. Y ahora es dedicarnos mucho, yo y la comisión técnica toda, de ajustarnos la equipo cuanto antes para vermos nuestro equipo fuerte como nos gusta ver en partidos decisivos como estamos jugando.
Muchas gracias. Vamos con la última pregunta por Zoom con Alejandro Alfaro. Alejandro, adelante. Muchas gracias. André, buenas noches. Alejandro Alfaro. Comentabas en la conferencia de prensa previa al partido que tenían que tener atención a los detalles, no regalar nada, porque en este tipo de partidos les puede costar caro. Normalmente tu equipo no suele ser tan impreciso en los pases cortos, en la circulación del balón, en la salida desde propio campo. Y el primer tiempo, sobre todo, perdieron muchos balones que terminaron en jugadas de peligro para ustedes mismos. ¿Qué tanto te despierta una alerta? ¿Te preocupa? Porque es algo en lo que hiciste énfasis y terminó sucediéndoles y les pudo costar más caro. Exatamente esto que buscamos. La consistencia pasa por tener una tasa de error pequeña, sobre todo en lances de control, de circulación. Nuestro equipo tiene por característica controlar el juego con la posesión, tener mucho el balón y cansar muchas veces el rival, y tener la paciencia adecuada en cada ataque. Pero es raro porque también no estoy tan acostumbrado a ver nuestros jugadores cometer errores como estamos cometiendo en algunos momentos, pero me parece ser del momento y una cuestión de tiempo, y espero que sea poco tiempo de estarmos nuevamente con nuestro nivel de asertividad, con nuestro nivel de control y contundencia también a frente, y la consistencia defensiva, que es para mí lo más importante en torneos cortos, en torneos eliminatorios. Las defensas consistentes son las que te aproximan de títulos, y esto vamos a buscar y vamos a coger contra el tiempo para estarnos ya en el próximo partido. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un sub y bajo emocional, pero también tiene que sentirse bastante bien como su equipo jugó en una situación muy difícil. Sí, lo es. Es una sub y baja emocional. Estoy tan bravo y tan furioso que puedo estar al mismo tiempo. Al mismo tiempo estoy muy orgulloso de la forma en que jugamos. Felicitaciones a Club América, un oponente increíble. Y he dicho que nosotros hicimos un juego muy bueno y hasta los últimos 20 minutos creo que teníamos buen control del juego del partido. Al cerrar el juego, el partido, el equipo debió ser mejor. Sí, obviamente. Sabes, estábamos tan cerca de ser un equipo que podemos ganar contra un equipo con la calidad de Club América, pero tenemos lecciones que aprender todavía. Y si solo se piensa sobre un partido como el de hoy, uno tiene que acabarlo y ahí nos dejamos. Ustedes consideraron sustituciones temprano, ustedes fueron bastante tarde, o estaban en buena forma. Estaban jugando tan bien y tenían 3 sustitutos para poner números a ponerle presión. Teníamos que servir, teníamos que estar haciendo duelos en nuestro tercero, a nuestra caja. Esos pequeños detalles, le dejamos darte demasiado tiempo, no nos enfrentamos ahí, no nos recuperamos como debíamos. Son cosas que los equipos pueden aprender a hacer. La cosa más dura fue lo que mostramos hoy, un fútbol bello. Teníamos buenas oportunidades de gol, no las acabamos como necesitábamos, cuantos necesitábamos. Pero este es un partido donde hay tantos positivos, pero como técnico, después de una pérdida como hoy, la tengo que superar y va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es el estatus de Cedric? Tengo la esperanza de que no haya sido una lesión y no podía correr, y él tenía que correr rápido y no lo pudo hacer. Muy sabio de él salir, y Indy dio un impacto muy positivo cuando entró. Seguiré haciendo preguntas. Las partes que les gustaran.
ustedes tuvieron buenas oportunidades al principio, a donde pudieron ser líderes a la mitad, en el medio tiempo. ¿Cuál fue, cómo se sentían? Nosotros hicimos una mitad muy buena, excepto por el gol, hasta su gol. Y esto es un equipo realmente muy bueno, uno de los mejores de CONCACAF, si no es el mejor. Pero para nosotros jugar el fútbol que hicimos con la bola y presionarlos, no les dimos tiempo, espacio o oportunidad de entrar a su ritmo y teníamos que hacer eso. Estoy muy orgulloso de la valentía de mi equipo y de seguirlos y no aceptar que éramos un oponente menor. Tratamos de luchar cara a cara con ellos y creo que hicimos muy bien. La jugada de Deju esta noche, ¿qué piensas sobre esto? Él muestra que tiene una clase, que es de mucha clase, es un jugador fabuloso y está haciendo todas las cosas correctamente y tantas cosas de tener y su desempeño en estos últimos partidos ha sido muy bueno y nos hace seguir adelante. El seguro. Vamos a hacer Justin Harnecker. Va a hacer una pregunta. Siga, por favor, Justin. Justin. Sorry, I'm not. Can you hear me now? Perdón. Bien. Aquí estoy, sí. Kind of along those same lines. And Profe, lo que hablaron en el medio tiempo y tuvieron oportunidades para ganar y ayudó. Y el penal, como 15 minutos después de salir de que estaba motivado a llevarlo al próximo punto. Si se miran los goles en el medio tiempo, debíamos haber hecho un par más en esta primera mitad. Un muy buen momento es salir después del medio tiempo, cuando les hablo, ejecutar y estar en posición de volver. No solo lo hicimos, pero tuvimos el segundo gol. Saben que tenemos que defender y absorber presión contra un club como un equipo como Club América. Mucho que me da mucho orgullo en ese desempeño, pero no es para nada si estamos en un torneo en el cual si perdemos nos vamos a la casa sin el éxito que queríamos. Y usted habló un poquito, en que salió, usted habló sobre Basla anteriormente. Él salió más temprano y da un gran desempeño en ese primer gol. ¿Qué pensó sobre el desempeño cuando entró antes de estar listo? Me encantó. Le dije a Andy que esta es una oportunidad masiva y ahora muestre qué tan bueno es, y lo hizo. Es fabuloso. Tenemos algo de profundidad en posiciones y Andy es uno de ellos. Que aunque no haya empezado, no ha sido empezado en los últimos partidos, su actitud es fabulosa. Me dice lo que necesita, lo haré. Y le dije, esta noche no solo lo hizo, pero nos impresionó mucho.